Hola, bienvenidos a esta presentación. Aquí discutiremos algunos aspectos anatómicos y funcionales de una parte del sistema nervioso muy importante para la práctica de la medicina veterinaria. Tradicionalmente se la conoce como sistema nervioso autónomo. Esta denominación en realidad puede ser engañosa, porque no se trata de algo separado o fuera del sistema nervioso. Al contrario, es una parte indisociable del mismo. Sin embargo, como muchas veces sucede en medicina, el nombre está tan arraigado que de todas maneras se lo sigue utilizando. Ahora bien, ¿por qué a esta porción del sistema nervioso se la denomina autónoma? Cuando se analizó lo que pasaba en animales inconscientes o en coma, se observó que ciertas funciones vitales se conservaban aunque el animal estuviera inconsciente. Por ejemplo, los latidos cardíacos, el movimiento peristáltico del intestino. También se vio que, excepto ciertas personas entrenadas, por ejemplo mentalistas, personas que practican yoga u otras disciplinas, no es posible aumentar o disminuir voluntariamente la frecuencia o la intensidad de los latidos cardíacos o los movimientos peristálticos. Por esto se consideró que estas funciones vitales eran autónomas. El sistema nervioso autónomo, junto con otros sistemas, especialmente el endocrino, tiene la función de mantener lo que se denomina la homeostasis, es decir, el equilibrio interno. Ahora vamos a recordar cómo se clasifican las fibras nerviosas desde el punto de vista funcional. Por un lado tenemos las fibras aferentes o sensitivas y por el otro tenemos las vías eferentes o motoras. También dentro del sistema nervioso central hay neuronas de asociación que conforman, por ejemplo, los centros de procesamiento, pero que en este momento no vamos a considerar. A su vez, las fibras se pueden dividir en somáticas y viscerales, y también en generales o especiales. Si bien hay cierta controversia, nosotros consideramos que la porción autónoma del sistema nervioso está conformada por las fibras motoras viscerales generales. Hay autores, Agüera por ejemplo, que describen una parte sensitiva del sistema nervioso autónomo, pero el problema es que estas fibras sensitivas no son morfológica, ni funcional, ni farmacológica, ni clínicamente muy distintas de las fibras sensitivas somáticas. De esta manera, coincidimos con la gran mayoría de los autores de anatomía, fisiología y farmacología en que la porción autonómica del sistema nervioso está conformada por las fibras motoras viscerales generales. De esta manera, a la porción autónoma del sistema nervioso se lo divide en dos grandes porciones, lo que sería la porción simpática y la porción parasimpática. Ahora vamos a ver la estructura tipo de las fibras eferentes viscerales generales o autonómicas. El centro regulador de las funciones viscerales y principal encargado de mantener el organismo en homeostasis es el hipotálamo. Si bien él recibe influencias de numerosas estructuras de orden superior e inferior, su función es la de integrarlas y elaborar respuestas neuronales y hormonales. Lo que vamos a tener en cuenta es que siempre las vías motoras viscerales generales tienen la misma organización, ya sean estas simpáticas o parasimpáticas. Siempre vamos a encontrar una neurona presináptica o preganglionar y una neurona postsináptica o postganglionar, cada una con sus dendritas, su soma y su axón. Además, siempre vamos a encontrar que la neurona postganglionar inerva un órgano efector que puede ser una célula glandular, una fibra de músculo liso o una fibra de músculo cardíaco. Las sinapsis proximales siempre tendrán como neurotransmisor la acetilcolina, mientras que veremos luego que el neurotransmisor de la sinapsis distal es la acetilcolina para las fibras parasimpáticas y adrenalina o noradrenalina para las fibras simpáticas. Siempre la neurona preganglionar tiene sus dendritas y soma dentro de la porción central del sistema nervioso, mientras que la neurona postganglionar se halla completamente fuera de la porción central del sistema nervioso.
Los somas de las neuronas postganglionares se reúnen para formar los ganglios, que pueden ser paravertebrales, prevertebrales o terminales. Ya veremos cómo y dónde se encuentran cada uno de ellos. Veremos ahora las particularidades de la porción simpática del sistema nervioso autónomo. La porción simpática se caracteriza por presentar las neuronas preganglionares cortas, mientras que las neuronas postganglionares son largas. Vamos a recordar ahora la estructura de los nervios espinales. Como se describió en la parte de generalidades, los nervios espinales presentan dos raíces, un tronco que es el que emerge por el foramen intervertebral y dos ramas. También recordamos que en la sustancia gris de la médula espinal, en las regiones torácica y lumbar, se encuentra la sustancia intermedio-lateral y el asta lateral. En esta porción de sustancia gris es donde se hallan los somas de las neuronas preganglionares simpáticas. Es decir, las fibras simpáticas solamente emergen por los forámenes intervertebrales de las porciones torácicas y lumbares. Sin embargo, las fibras simpáticas llegan a todo el cuerpo. Ya vamos a ver más adelante cómo lo hacen. Las neuronas más laterales de la sustancia intermedio-lateral salen de la médula espinal por la raíz ventral del nervio espinal. Luego se incorporan al tronco. Una vez que el nervio sale del canal vertebral, estas fibras abandonan el nervio formando el ramo comunicante blanco para entrar en el ganglio paravertebral. Estos son pares y siempre están ubicados próximos y hacia ventrolateral de cada uno de los cuerpos vertebrales. En este ganglio se encuentra la neurona postganglionar, que lo abandona como parte de los ramos comunicantes grises para retornar al tronco del nervio espinal y ramificarse con él. Estas fibras inervan los músculos lisos de las arterias, los músculos pirolectores y glándulas sudoríparas, por ejemplo, de los miembros, el dorso y las paredes corporales de todo el cuerpo. Las neuronas que se encuentran más medialmente en la sustancia intermedio-lateral tienen un recorrido idéntico hasta el ganglio paravertebral. A diferencia de las laterales, estas neuronas no hacen sinapsis en el ganglio, sino que continúan formando los nervios esplácnicos. En algún punto de su recorrido de estos nervios se encuentra un ganglio que se denomina prevertebral. Estos ganglios son impares y se hallan más alejados de la columna vertebral. En estos ganglios prevertebrales se encuentran el soma de la neurona postganglionar, con el cual hace sinapsis la neurona preganglionar. Si vemos este esquema que representa un animal visto desde lateral, nos encontramos con que hay un par de ganglios paravertebrales por cada mielómero torácico y cada mielómero lumbar. También se puede ver que los ganglios se unen mediante fibras. Cada ganglio se une con el anterior y con el posterior, formando los troncos simpáticos torácicos y lumbares, uno derecho y uno izquierdo. A su vez, los ganglios de cada lado están unidos por fibras entre sí. Ahora bien, si las fibras simpáticas solo emergen de la médula espinal en los segmentos torácicos y lumbares, ¿cómo llega la inervación simpática a las regiones cefálica, cervical y pélvica? Como dijimos antes, hay ciertos mecanismos. Comenzaremos analizando la inervación simpática cervical y cefálica. Para explicar esto, primero tenemos que saber que, además de los ganglios paravertebrales, existen tres ganglios cervicales llamados ganglio cervical craneal, ganglio cervical medio o intermedio, que es inconstante en los seres humanos, pero no es visible en los animales, porque se cree que migra caudalmente para ubicarse a la altura del opérculo torácico y fusionarse con el ganglio vertebral, y el ganglio cervical caudal. Veamos ahora que de los primeros mielómeros torácicos surgen las fibras preganglionares que van a llevar la inervación simpática a todas las estructuras cervicales y cefálicas. En esta imagen vemos representados el ganglio cervicotorácico del que se desprende el nervio vertebral. El nervio vertebral, antes denominado nervio transverso, acompaña a la arteria y venas vertebrales
por el canal transverso, formado por los forámenes transversos de las apófisis transversas de las vértebras cervicales. De esta manera vemos que algunos axones de las neuronas preganglionares que surgen de los primeros mielómeros de la médula espinal llegan al ganglio estrellado y ahí hacen sinapsis con las neuronas postganglionares que participan de la conformación del nervio vertebral. El ganglio cervicotorácico se ubica muy dorsalmente. Está adherido a la cara lateral del músculo largo del cuello, entre el primero o segundo espacio intercostal. El nervio vertebral, a medida que avanza por el canal transverso, envía ramos comunicantes a los nervios espinales cervicales, aportándoles de esta manera el componente simpático. El nervio vertebral aporta inervación simpática a las estructuras superficiales del cuello, como ser músculo liso de las arterias, músculos piloerectores y a las glándulas de la piel, músculos y otras estructuras superficiales. De los mielómeros torácicos más craneales surgen también las fibras preganglionares que llevarán inervación a las estructuras profundas del cuello y de la cabeza. Sin embargo, estas neuronas, aunque ingresan al ganglio estrellado, no hacen sinapsis ahí, sino que se continúan formando el asa subclavia para llegar al ganglio intermedio vertebral, pero ahí tampoco hacen sinapsis. Se incorporan entonces al tronco simpático cervical para llegar al ganglio cervical craneal. En este ganglio se encuentran los somas de las neuronas postganglionares. Sus axones acompañan las arterias incluidos en su adventicia para llegar a inervar a las diversas glándulas, musculatura lisa arterial y otras estructuras cefálicas. El tronco simpático cervical, entonces, es la continuación por delante del opérculo torácico del tronco simpático torácico. Cursa cranealmente el cuello acompañado del nervio vago. En conjunto forman lo que se denomina tronco vago simpático. El mismo, a su vez, acompaña a la arteria carótida común, al nervio laríngeo caudal o recurrente, en lo que se conoce como paquete vasculonervioso del cuello, el cual se encuentra envuelto por una delgada lámina de tejido conectivo derivado de la fascia profunda llamado vaina carotidia. El paquete vasculonervioso derecho se ubica dorsalmente a la tráquea, mientras que el izquierdo se encuentra separado de ella por el esófago. Más detalles de la topografía de esta región la veremos al estudiar tránsito cervical. El ganglio cervical craneal es un pequeño cuerpo ovoideo que se encuentra estrechamente relacionado con la bifurcación de la arteria carótida común. Este es el punto en el que el nervio vago se une al tronco simpático cervical. Pasemos ahora a describir cómo se conforma la inervación simpática a nivel torácico. En esta cavidad, incluidos en el mediastino, encontramos una gran variedad de nervios esplácnicos que conforman los plexos torácicos. Dentro de ellos encontramos el plexo aórtico, que se conforma por numerosas fibras que se desprenden directamente de los ganglios paravertebrales torácicos y se ramifican en la adventicia de la aorta. El plexo cardíaco con su porción pretraqueal, que recibe fibras procedentes del ganglio vertebral y ramas vertebrales, del ganglio cervicotorácico, las ramas cervicotorácicas craneales, dorsales y caudoventrales, y ramas torácicas del tronco simpático cervical y ganglios paravertebrales torácicos que forman los grandes nervios cardíacos torácicos derecho e izquierdo. También existen los plexos atrial, coronario y pulmonar. Vamos a describir la inervación simpática de la cavidad abdominal. Pero para poder describir la inervación de las vísceras abdominales, primero debemos analizar la conformación de los nervios esplácnicos mayor y menor. Ambos se originan de fibras que se desprenden de los troncos simpáticos torácicos. El nervio esplácnico mayor se forma por fibras que surgen de los ganglios paravertebrales más craneales. Por ejemplo, en el caballo, entre el sexto o séptimo al decimocuarto o decimoquinto ganglio. El nervio esplácnico menor se origina de los últimos ganglios paravertebrales. Por ejemplo, en el caballo deriva de los 2 o 3 últimos ganglios.
Estos nervios cursan caudalmente muy próximos al tronco simpático cervical y junto con este cruzan la arcada lumbocostal para pasar de la cavidad torácica a la cavidad abdominal, donde pasan a conformar junto con los nervios esplácnicos lumbares los plexos de la cavidad abdominal. Hay plexos pares. El plexo adrenal se sitúa entre la cara profunda de la glándula adrenal y el pilar del diafragma. El plexo renal se ubica en relación a la arteria renal y al seno renal. El plexo gonadal, que sería el testicular del macho o el ovárico de la hembra, rodean a las arterias correspondientes. Hay plexos impares. El gran plexo celíaco mesentérico o plexo solar, originado por la fusión de los plexos celíaco y mesentérico craneal, rodea las arterias del mismo nombre. Se forma por ramas de los nervios esplácnico mayor y menor, y también del tronco esofágico dorsal, que le aporta fibras parasimpáticas. Hay una serie de plexos impares. Los plexos gástrico, hepático y esplénico dependientes del plexo celíaco mesentérico y el plexo aórtico abdominal, que se ubica rodeando a la aorta abdominal. El plexo mesentérico caudal se ubica rodeando la arteria del mismo nombre. Entre el plexo celíaco mesentérico y el plexo mesentérico caudal se extienden dos grandes nervios, uno a cada lado por el techo abdominal. Ellos conforman el plexo intermesentérico. La inervación simpática de las vísceras pelvianas surge del plexo mesentérico caudal que emite los nervios hipogástricos. Ellos aportan las fibras simpáticas que se unen a las fibras parasimpáticas sacras con las cuales conforman el plexo pelviano. Y aquí ya nos estamos metiendo en cómo surge la inervación parasimpática. Como recordarán, dijimos que las fibras preganglionares parasimpáticas abandonan el sistema nervioso central incorporándose a los pares craneanos tercero, séptimo, noveno y décimo, y por los nervios espinales sacros. Entonces se dice que tienen emergencia cráneo-sacra. Bueno, ya vimos que las fibras parasimpáticas sacras participan en la formación del plexo pelviano. De esta manera nos quedaría solamente concentrarnos en los componentes parasimpáticos de los pares craneanos que mencionamos anteriormente, o sea, el tercero, el séptimo, el noveno y el décimo. Bien, entonces vamos a ver ahora el tercer par craneal o nervio oculomotor. Además del componente eferente somático general que lleva inervación a la musculatura extrínseca del globo ocular, este par craneal contiene fibras parasimpáticas que se originan del núcleo parasimpático del nervio oculomotor, ubicado en el tectum mesencefálico, a la altura de los colículos rostrales. Es decir, los somas de las neuronas preganglionares se encuentran en este núcleo. Estas neuronas preganglionares van incluidas en el nervio oculomotor, para luego conectarse con el ganglio ciliar, en el cual está la neurona postganglionar, con la cual hacen sinapsis. Los axones de estas neuronas, junto con el componente simpático que proviene, como se acordarán, del ganglio simpático craneal, conforman los nervios ciliares cortos, que entran al globo ocular para inervar a los músculos ciliares, dilatador de la pupila, y al esfínter del iris y músculos lisos de las arterias vulvares. El nervio facial, o si lo queremos nombrar mejor, intermedio facial, se origina de varios núcleos ubicados en el mielencéfalo. Los núcleos motores somáticos dan origen a la raíz motora, de mayor calibre, que no contiene fibras parasimpáticas. Los núcleos sensitivos y parasimpáticos, el núcleo salivar rostral y el lácrimo muconasal, dan origen a la raíz más pequeña, antes conocida como nervio intermedio. Estas dos porciones entran en el meato acústico interno para continuar dentro del canal del nervio facial. En este gráfico solo vemos los componentes parasimpáticos del nervio facial. Dentro del canal se forma el ganglio geniculado, que es sensitivo, por lo que las fibras parasimpáticas pasan sin hacer sinapsis. De su superficie se desprenden fibras parasimpáticas procedentes del ganglio salival rostral que conforman el nervio denominado cuerda del tímpano. Este pasa por el interior de la cavidad timpánica para emerger de ella por la fisura petrotimpánica.
se une a nivel del nervio lingual, que es una rama del nervio mandibular del trigémino. Sobre este nervio se encuentra el ganglio mandibular, en el que las neuronas postganglionares hacen sinapsis. Las neuronas postganglionares continúan con el nervio lingual para inervar las glándulas salivales mandibular, sublinguales y otras glándulas menores. De la superficie del ganglio geniculado salen también fibras parasimpáticas provenientes del núcleo lácrimo-muconasal. Estas fibras conforman el nervio petroso mayor, que abandona el canal para el nervio facial por una serie de canalículos y después de recibir al nervio petroso profundo, que porta fibras postganglionares simpáticas, sale a través del foramen lacerum y se introduce al canal pterigoideo como nervio del canal pterigoideo. Este termina en el ganglio pterigo-palatino, que se encuentra en la fosa del mismo nombre. Ahí las fibras parasimpáticas hacen sinapsis y las simpáticas pasan de largo. Desde este ganglio salen filetes nerviosos que se incorporan a los nervios oftálmicos para inervar a la glándula lagrimal. Además hay fibras que se incorporan al nervio palatino menor para inervar al paladar blando. Otras se incluyen en el nervio palatino mayor, que sigue rostralmente por el canal palatino mayor y se ramifica en el paladar blando y duro. Otras se incorporan al nervio nasal caudal, que pasa por el foramen esfenopalatino y entra a la cavidad nasal para inervar su mucosa. Estos tres últimos nervios son ramas del nervio maxilar. Ahora vamos a ver los componentes parasimpáticos del nervio glosofaringeo. Este nervio tiene un solo núcleo parasimpático, el núcleo salival caudal. Sus fibras emergen del cráneo por el foramen yugular, lugar en el que se encuentran los ganglios proximal o yugular y distal o petroso. Estos ganglios son sensitivos, no tienen nada que ver con el sistema parasimpático, por lo que las fibras parasimpáticas pasan sin hacer sinapsis. Del ganglio distal se desprende el nervio timpánico, que ingresa a la cavidad timpánica, donde se encuentra con fibras simpáticas y forma un plexo mixto, el plexo timpánico. De este plexo salen fibras que van a inervar las glándulas y vasos de la mucosa timpánica. También salen fibras que se unen con otras que se desprenden del nervio facial, que no nombramos antes, para formar el nervio petroso menor. Este nervio se incorpora al nervio mandibular inmediatamente antes del ganglio óptico. En este ganglio hacen sinapsis las neuronas preganglionares parasimpáticas. Las fibras postganglionares se montan en las ramificaciones de este nervio. Las ramas que se incorporan al nervio bucal llevan inervación autonómica a la mucosa bucal. Las fibras que se incorporan al nervio auricular rostral llevan inervación autonómica a la glándula salival parótida. Ahora pasaremos a ver la distribución de las fibras parasimpáticas del nervio vago. Las fibras parasimpáticas del nervio vago se originan del núcleo cardio-neumoentérico. El nervio emerge del cráneo por el foramen yugular, en estrecha relación con el nervio glosofaringeo y el accesorio. A nivel de este foramen presenta un ganglio sensitivo, que al igual que los ganglios sensitivos de los pares anteriores, las fibras parasimpáticas pasan sin hacer sinapsis. Este ganglio se denomina proximal o nodoso. Posteriormente emite la rama faríngea. Esta, con el noveno par y las fibras postganglionares simpáticas, forman el plexo faríngeo ubicado en la pared de la faringe. Posteriormente abandona la relación con estos pares craneales para unirse estrechamente al tronco simpático cervical cuando éste termina en el ganglio cervical craneal, a la altura de la bifurcación de la arteria carótida externa, formando, como vimos anteriormente, el tronco vagosimpático. De esta manera ambos nervios descienden por el cuello hasta el opérculo torácico, donde se separan. En su recorrido cervical, el vago emite ramas para inervar a la tráquea y el esófago, así como las restantes estructuras del cuello. Una rama muy importante es el nervio laringio craneal.
Luego de ingresar en el tórax, el nervio vago emite ramas cardíacas, pulmonares, esofágicas, entre otras. Una muy importante es el nervio laringio caudal o recurrente. Este nervio difiere en su ubicación y relaciones dependiendo del lado que se trate. El nervio laringio recurrente derecho se desprende del vago a la altura de la base del corazón. Gira hacia medial para situarse junto a la tráquea en posición ventrolateral a la misma. El izquierdo se desprende cuando el vago pasa lateralmente al callado de la aorta. El nervio laringio recurrente izquierdo rodea caudalmente el callado y luego se sitúa como su contralateral ventrolateral de la tráquea. De esta manera ascienden incluidos en la vaina carotídeo hasta la laringe. Los troncos vagales, a partir de la emergencia de estas ramas, se sitúan a cada lado del esófago y están conformados exclusivamente por fibras parasimpáticas. Antes de llegar al hiato aórtico, cada uno de ellos se divide en una rama dorsal y en una rama ventral. Las dos ramas ventrales, derecha e izquierda, se unen para formar el tronco esofágico ventral. Las ramas dorsales se unen a su vez para formar el tronco esofágico dorsal. De esta manera atraviesan el diafragma e ingresan a la cavidad abdominal. Una vez que entran a esta cavidad, los troncos esofágicos se ramifican. El tronco esofágico dorsal entrega filetes a los plexos gástrico y hepático, mientras que el ventral lo hace a los plexos celíaco, mesentérico, renal y gonadal. Hasta acá pudimos hacer un recorrido muy superficial por esta temática que es el sistema nervioso autónomo. Si bien esto es un resumen y se puede profundizar a través de la lectura de la bibliografía sugerida, con esto creemos que tienen bastante material como para preparar el parcial y para incluso preparar la materia para el final. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo encuentro.